vamos a hacer la próxima clase pues como un abrebocas con un pequeño cuestionario, utilizando una herramienta así como esta, pero ya pues más organizado. Un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hacer un ejercicio de Java. Veo que en este momento hay 12 personas. Espero que todos ustedes, como siempre, pues están juiciosos. Espero que se vayan uniendo más personas. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Señor, lo que pasa es que yo no he podido instalar el Java porque he visto todos los videos, y hago conforme están los videos, pero cuando lo hago me muestran unas pantallas diferentes y en otro me pide que me registre y al fin no he dado con la instalación, entonces me gustaría que me orientara. Ah, bueno, no, pero entonces sí necesitamos pues como hacer una asesoría, pues para mirar qué le está pasando pues a tu computador. De pronto todos los demás han podido instalarlo. ¿Has visto los videos que han mostrado, pues que hemos mandado de pronto, o tal vez como lo presentó Jordi, que es como de una manera diferente? ¿Ese lo has visto, por Sí, ejemplo? señor, yo he visto muchos videos, sí, entre esos lo que usted ha mandado, pero nada, no he dado con la instalación, no he podido. Ah, bueno, entonces yo creo que es mejor que nos reunamos tú y yo y miremos esa partecita. Sí, no sé si alguno otro tiene como otra Ah, idea bueno, listo, señor, está bien. para ayudarle a ayudar a Dimilet de pronto a que haga la instalación, algún otro video que alguna persona pues haya encontrado, porque el primer lugar sería la que muestra la plataforma, en segundo lugar el video que después mandamos, y otro es así pues como Jordi lo había mandado también uno de los compañeros que lo mandó por la plataforma. Esas son como las tres partes por el cual podíamos hacer pues la instalación. Pero entonces sí podemos mirar a ver qué está pasando entonces en el tuyo. Eh, Porque sí lo necesitamos pues instalar. Sí, se tiene que registrar en Oracle. Me vio que se tenía que hacer registro en Oracle. Tienes que hacer el registro por ahí, todo lo tenemos que hacer para poder instalarlo. Sí, señor, pero ahí pedía unos datos y que el número de postal, y entonces yo colocaba y salía errado, entonces todo eso me confundió. El número de postal. Sí, señora. Sí, porque pues todos tenemos que hacer el registro por Oracle para poder mirar, para poder obtener el JDK. ¿Qué nos dice Diego? Aquí dice Giancarlos que en una versión que hay que instalar es una versión anterior, ¿cierto? Entonces de pronto, ¿y el cuál de todos los videos, Giancarlos, en el de la plataforma o en el otro que mandamos después? Ah, el de la plataforma. Porque en el de la plataforma, sería con yo voy a volver a mirar ese de la plataforma. Voy a poderle mirar para poderle asesorar bien a Dimilet, porque ese es hace tiempito que no lo miro. Entonces voy a mirarlo a ver exactamente qué es lo que hace ahí, qué es lo que, para que lo hagas así como ese, porque esa es como la mejor forma pues de hacer la instalación, así como está el de la plataforma. Y el código postal, que es el que te pide, es por ciudad y se busca, pues buscarías el código postal de Medellín, de acá de Medellín, ¿cierto? Entonces, muchachos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, siquiera ya hay pues como más gente, hay más personas. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio de Java, ¿cierto? Inicialmente, antes de que empecemos, voy a presentar el cronograma de actividades.
estamos, que en este momento estamos con el laboratorio de Java, ¿cierto? Y vamos a hacer hoy uno de los ejercicios. Luego seguiríamos con el modelo entidad-relación. Recordemos que el laboratorio de Java, bueno, no, yo no tengo aquí pues el laboratorio, pero esperen un momentico para que lo miremos acá. El laboratorio de Java consta de unos ejercicios, algunos ya los habíamos hecho en el EPP y otros son nuevos. Hay unos que tienen cierto nivel de complejidad, aunque son muy corticos, pero sí necesitan, pues, o sea, necesitan pues ser pues bien elaborados, ¿cierto? Entonces, lo ideal sería que empezáramos con el primer ejercicio, el segundo ejercicio, ¿cierto? Hay una persona, una compañera de ustedes que dijo, y un compañero que dijeron que querían aquí realizar uno de los ejercicios. La idea es que lo hagamos aquí paso a paso, ¿cierto? O sea, que ojalá todos tengamos instalados Java ya en este momento y que podamos empezarlo a hacer paso a paso. La persona que me dijo es Natalia. ¿Natalia está? Bueno, Natalia parece que no vino. La otra persona que me dijo que quería presentarlo fue Diego. ¿Me recuerda cuál es la otra persona que quería aquí presentar presentar el ejercicio? Diego me parece que era. Profe. Sí, Sí, Diego. profe, fui yo. ¿Sí fuiste tú o no? Sí, señora. Ah, bueno, Diego. Entonces, si quieres, ya que Natalia no vino, porque definitivamente pues no está, pues preséntalo tú. Presenta tú entonces tu ejercicio. Si quieres. Listo. Sí, profe, claro. Bueno, entonces dale. Vamos entonces, muchachos, prendamos cada uno, no, y una cosa que les digo, si ustedes quieren, pueden cada uno presentar un video, pero eso sí tienen que ser ejercicios diferentes a los que se han presentado. Y no tienen que ser de este laboratorio, puede ser un ejercicio que ustedes, y que no, pues que no sea tampoco que lo hayan, que sea un ejercicio que ustedes mismos hagan su propio video de ese ejercicio y lo presenten en el chat o lo quieren mostrar acá, paso a paso, ¿cierto? Y con eso ya tienen hecho pues el laboratorio. La idea, eso sí, es que ustedes saben que esto no es de que, yo voy a aprender para que, no es por calificación, sino por obtener pues como la capacidad. Entonces la idea es que todos hicieran todos los ejercicios, ¿cierto? Como yo sé que ustedes lo van a hacer, lo único que les pido para la calificación es que al menos hagan un ejercicio, ya sea en video o que lo muestren aquí. Diego, bien puedas, qué pena pues demorarte tanto. Sigue por favor, presenta. Voy a compartir pantalla. Bueno, listo, dale. Listo, no sé si ya están viendo mi pantalla. Sí. ¿La letra la ven muy pequeña o agrando más la Pues si fuente? quieres, yo creo que es bueno que lo agrandes un poquito porque pues yo sufro tengo Listo. problemas de Ok. miopía, entonces, o de, no sé, pero sí lo veo pequeñito Ahí. Sí, ahí sí se ve. Muchachos, todos lo vemos. A ver qué dicen en el chat. Sí, señor, yo sí veo ahora. Bueno, Listo. Bueno, yo realicé 2 ejercicios muy cortos dentro del laboratorio. Estos ejercicios van encaminados a los ciclos o bucles, al tema de ciclos y bucles, ¿no? Entonces elegí no me acuerdo qué inciso es, si es el cuarto o es el quinto del laboratorio, que sí. dice desarrollar un algoritmo que lea un número n entero positivo de cualquier número de dígitos, calcule la suma de sus dígitos y que imprima en pantalla el número leído y la suma de sus dígitos. Entonces aquí nos dan un ejemplo donde dice que se requiere que en el desarrollo utilice la estructura cíclica, ¿sí? El tema de ciclos y bucles. Entonces, un ejemplo que dan es, el número de entrada va a ser, pues, el número entero positivo, que aquí lo están asignando con la letra N mayúscula.
y, por ejemplo, ingresan este número entero positivo, que es 3567. Pero la suma de el recorrido de cada uno de estos números, pues va a dar el resultado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como tenemos 3, 5, 6, 7, en realidad lo que se hace es recorrer esa cadena de caracteres y se suma cada uno de los datos de los números para que nos dé el número 21 en este caso. No sé si esa parte la entienden los compañeros. O sea, cualquier número que nosotros ingresemos, ya sea por ejemplo otro que sea el 1, 2, 3, 4 y 5, entonces tendríamos que recorrer este número entero positivo y sumar cada uno de los números. El resultado aquí en este caso, si no estoy mal, da 15. Si vamos aquí 5, sí, correcto. Es entendible lo que hay que hacer, muchachos. O sea, es que la suma de todos los, o sea, sumemos todos los dígitos de números. Si por ejemplo es 125, entonces sumar el 1, el 2 y el 5. Entonces 1 y 2, 3 y 5, 8. Sumar todos los dígitos. ¿Es claro eso? Lo que tenemos que hacer. Jóvenes, ¿cierto? Es claro para todos, porque es que primero es tener claro eso para poder entender el ejercicio. Sí, bueno. Para Jorge, para Kelly creo que ya me respondió, para Ricardo, para Robinson, Sebastián, bueno, Ana, Anita, Ana, Ángel, Claudia, David. Sí, bueno, listo. Ana, Señor, perdone. Edimilet, sí. Señor, perdone la tanta ignorancia. ¿Podría Claro, repetir un momentico? Es que no sí, escuché algo. dime. Edimilet, bien puedas. ¿Qué dijiste? Perdón. No, o sea, que repita un poquito, que no escuché muy bien, no sé si fue la señal, no sé, no logré Ah, escucharle bien. Yo no, lo repito, tranquilo. vuelve a decir, Diego, por favor. Listo, mira, el enunciado dice desarrollar un algoritmo que lea un número n, o sea, un número entero positivo de cualquier número de dígitos, ¿sí? Entonces vamos a ingresar como entrada un número, el que usted desee. Luego, calcular la suma de sus dígitos y que imprima en pantalla el número leído y la suma de sus dígitos. Entonces aquí nos dice que si ingresamos un número como el que estamos ingresando acá, sí, que es 1, 2, 3, 4, 5, como número de entrada, número entero positivo, eh, ahora lo que hay que hacer es, como nos dice el enunciado, realizarlo a partir de una estructura cíclica, ¿sí? O sea, toca recorrer la cadena, en este caso, que es una cadena de caracteres. Ya yo explicaré por qué es una cadena de caracteres, debido a que se debe recorrer cada uno de los números para poderlo sumar uno por uno, ¿sí? Pues después a cada número, a cada valor hay que hacerle una conversión a número entero para poder hacer la suma. Pero entonces ingresamos un valor entero positivo y lo que hay que hacer es hacer un recorrido para mirar número por número e irlo sumando, pasándolos a enteros cada uno. En este caso, yo puse 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 12.345 y sumamos cada uno de los números, que en este caso pues nos da 15. Perfecto. Edimilet, si te quedó claro lo que hay que hacer es sumar los dígitos de un número. Si sale, por ejemplo, 138, entonces sumar el 1, el 3 y el 8. Entonces Correcto. 1 y 3, 4. Sí, señora, claro que sí. Listo. Diego, bien pues. Listo. Bueno, entonces yo ya la había realizado, pero pues la voy a hacer otra vez aquí paso a paso. Entonces, ya habiendo entendido el ejercicio, procedemos a primero declarar cuáles son las variables que vamos a usar dentro del método. En este caso, pues, el valor de entrada va a ser el entero positivo. Entonces, Exacto. llamamos valor n, que pues aquí nos dice que sea número n, ¿sí? Entonces vamos a declararlo como valor n. Entonces, perdón, Diego, entonces recordemos que lo primero que tenemos que hacer con un algoritmo, ya sea en el EPP o en Java, es definir cuáles son los valores de entrada. Entonces ya Diego dijo, el valor de entrada es el número pues que vamos a ingresar
cuyos dígitos van a ser sumados. Sí. Correcto. Entonces, pues para declarar una variable, un atributo como tal, pues se le debe asignar un tipo a ese tipo de valor a ese atributo, a esa variable. Pues en este caso, eh, como les explicaba ahorita, va a ser de tipo string o de tipo de cadena de caracteres, debido a que tenemos que leer por medio de, no sé, una ventana emergente lo que escribe el usuario, ¿sí? Entonces no lo podemos poner como entero, o lo podríamos poner como entero, pero tocaría hacer la validación. Pues en este caso es más práctico eh, declararlo como cadena de caracteres y después lo pasamos cada número lo pasamos a entero. Entonces aquí declaramos la variable valor n, que va a ser igual. En este caso, pues vamos a utilizar la librería que se llama JobOptionPaint, que es para las ventanas emergentes que hablamos en la clase pasada. Entonces, yo ya tengo aquí la librería cargada, pero pues si yo no la tengo cargada aquí, eh, si yo no la tengo cargada aquí, lo único que hago es escribirla. Y bueno, una forma rápida de pronto buscar las librerías que les puede servir a ustedes podría ser con los atajos del teclado, yo empiezo a escribir, por ejemplo, algún método que necesito dentro de Java o alguna librería que necesito cargar dentro de Java. Y por ejemplo, yo escribo JO y le doy control espacio. El control espacio lo que hace es cargarme una serie de opciones que me dan para yo poder cargar las librerías. Entonces, en este caso, como ustedes ven acá, necesito el JO Option Paint, que es de la librería de javax.swing, ¿sí? Entonces, él lo que hace es cargarme la librería arriba y cuando yo le dé enter, pues él de una me autocompleta esa parte, ¿sí? Entonces, arriba se agregó la librería. Yo ya la había eliminado. La otra forma de hacerlo es escribir como tal el nombre de lo que del método que se va a utilizar y cargamos la librería manualmente aquí arriba. O sea, le damos el import java.swing.jobOptionPaint. Listo. Entonces, para el mensaje de entrada va a ser un show, creo que es un message o es un confirm, yo lo tengo acá, un show input, es el que tengo ahí abajo. El show es que hay varios métodos dentro del Option Paint, ¿no? Está el show input dialog, el show message dialog, el de confirmación. Ya eso es cuando uno va a hacer entornos de interfaces que necesita toda esa serie de ventanas. Entonces, él pide unos argumentos, pues en este caso va a ser el primero, nulo, y el segundo va a ser lo que nosotros le vamos a decir al usuario que digite en la ventana. Entonces, en este caso, pues va a ser digite un número entero positivo, ¿sí? Que es lo que nos pide, que es el valor de entrada del método. Y hacemos punto y coma. Listo, ya teniendo la variable declarada, ahora lo que tenemos que hacer entonces es establecer la estructura cíclica para nosotros poder recorrer cada uno de la entrada que el usuario digita. Eh, pues cabe resaltar que en realidad todo lo que tiene que ver con valor o con tipo de dato string se puede leer como cadena de caracteres, ¿no? Muchas veces lo asimilan como arreglo, ¿sí? O sea, ya es por defecto un arreglo porque es una cadena de caracteres. Entonces, pues en este caso, la estructura cíclica que vamos a utilizar es el ciclo for. Lo podemos hacer manualmente, que es escribiendo for, eh, paréntesis, y corchetes, y cerramos corchetes aquí abajo. Y dentro del for, la estructura cíclica, como lo vimos en LPP, primero se declara la variable que se va a recorrer, que es entera, en este caso, y pues en donde inicia. En realidad no inicia en cero,
yo la hice iniciando en 1, pero pues la voy a iniciar aquí en 0 para temas prácticos. Eh, Después, lo que sigue dentro de la estructura cíclica, sigue hasta dónde se va a recorrer este recorrido, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer ¿hasta qué? Hasta el último valor de la cadena de caracteres que digite el usuario, ¿sí? Hasta el último valor del dígito. En este caso, pues si digitamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el último valor va a ser 5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que decirle a la estructura cíclica cuál es la cantidad de valores que hay dentro de la cadena, ¿sí? Entonces, en este caso estoy ingresando 1, 2, 3, 4 y 5 valores, ¿sí? En este caso estoy ingresando 4 valores, el 3, 5, 6, 7. Entonces, dentro de Java hay un método que cuando, por ejemplo, pones una cadena de caracteres como un string y le das punto, él te sale una serie de métodos con el control espacio, como les venía diciendo, donde pues podemos acceder a cada uno de ellos. En este caso vamos a utilizar el punto length, que el length lo que nos indica es eh, la cantidad de valores que hay dentro de esa cadena, ¿sí? Entonces ahí yo ya obtengo cuál es esa cantidad de valores que el usuario está digitando en ese caso. Entonces aquí, o lo otro que podemos hacer para poder entenderlo pues mejor es declarando aquí un valor, una variable entera, y le decimos que va a ser la cantidad y la igualamos a valor n.length, ¿sí? Punto y coma. Entonces aquí tenemos la cantidad la cual va a recorrer el ciclo for, ¿sí? Hasta cuando i sea menor a la cantidad. Prima la cantidad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ya habiendo declarado la variable, la ponemos aquí eh, en el condicional como tal, que va a ser cuando i sea menor a la cantidad, pues el ciclo va a parar en esa posición. Y la otra estructura dentro del for es que pues esa variable i avance de uno en uno, en este caso, ¿sí? Porque pues se puede avanzar de dos en dos o depende de lo que uno necesite. En este caso la vamos a avanzar de uno en uno porque necesitamos recorrer dato por dato, uno por uno. Entonces necesitamos avanzarla de uno en uno. Entonces la estructura pues nos aconseja hacerla como i más más. Listo, no sé si hasta ahí me han entendido o tienen alguna duda. Eh, de pronto alguna duda. Observemos que él está usando una estructura que se llama for, que es diferente a la que hemos usado, que es el mientras, ¿cierto? El while. Sí, O sea, en Java sería while, ¿cierto? Pero miren que como él explicó muy bien, la estructura pues es parecida a la del while, es un ciclo donde se ejecuta una instrucción varias veces. Tenemos entendido hasta ahí, pues aprovechemos que además Diego explica supremamente bien. Muchachos, estamos claritos hasta ahí. Ojalá todos lo estén haciendo. Qué rico. Sí. Ah, no, bueno, no me están respondiendo. Listo, Diego. Entonces, no sé, muchachos, por favor, me responden para que Diego mire que si estamos, Diego y yo, pues veamos que ustedes sí están bien, sí nos están escuchando. Sí. Ah, listo, perfecto. Claudia nos dice que ella sí está entendiendo. Perfecto, Diego, sigue entonces. listo. Ok, Giancarlo dice que también. Sí. listo. Entonces, bueno, lo siguiente ahora es recorrer la cadena de caracteres que tenemos como declarada como valor n, ¿sí? Entonces, ya tenemos el ciclo. Dentro del ciclo, o sea, dentro del for, vamos a recorrer esa cadena de caracteres que el usuario va a digitar. Entonces, lo que hacemos, bueno, como les mencioné al principio, es que la, la cadena de caracteres actualmente está eh, como tipo cadena, ¿sí? Como string. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pasar el dato, cada uno de los datos que se van a recorrer,
los vamos a pasar a enteros para poder así sumarlos y dar la suma total de esa cadena, ¿sí? Si no hacemos la conversión, no vamos a poder hacer la suma y pues nos va a dar error. Entonces, dentro del for, declaramos una variable que se llame, en este caso, que se llame, no sé, valor, ¿sí? Pero va a ser valor, para no confundirla con la otra, vamos a hacer valor cadena. Esta cadena la vamos a igualar. En el ejercicio anterior, en la clase anterior, hace 8 días, la profesora explicó algo acerca de la conversión de los datos, que en este caso creo que fue de entero perdón, de cadena de caracteres a entero. Entonces, pues en este Entero, sí. caso vamos a utilizar la misma, que es la del integer.parseInt. Son métodos ya de Java. Mira, cuando yo la escribo, él me arroja las opciones que yo vaya poniendo dentro de, dentro del el entorno. Entonces ahí necesitamos sparseInt. Y ahí nos indica que como tal él necesita un parámetro que es de tipo string, o sea, la que vamos a pasar a valor entero. Entonces, cuando yo le dé enter, bueno, yo también la puedo hacer manual, pero cuando yo aquí le di enter y él, por defecto, él me da una opción dentro de mi entorno como ejemplo para ver si esa es la que yo quiero convertir. Entonces, pues exactamente si va a ser cada uno de los valores en n. Pero en este caso, si le hacemos punto y coma, en este caso pues no va a ser exacto el valor que él va a sacar dentro de la cadena. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena hay 5 valores, ¿sí? Estos 5 valores los tenemos que recorrer uno por uno. Entonces, aquí lo que debemos hacer es preguntar valor por valor, porque pues por eso estamos haciendo el ciclo. Tenemos que preguntar cuál es el valor de este, cuál es el valor de este, cuál es el valor de este, para poder sacar ese valor e irlo sumando uno por uno. Muy bien. Entonces, yo tengo acá, no sé si para que lo entendamos mejor entre todos, es esto, lo siguiente. Entonces, yo tengo valor n, ¿sí? Que es la cadena donde contiene todos mis valores que voy a ir sumando. ¿Qué pasa? Dentro de Java, yo no puedo ir recorriendo esa cadena de caracteres una por una, por ejemplo, de esta forma. De pronto, no sé si algunos ya lo han experimentado, pero yo no le puedo ir diciendo que vaya recorriendo, por ejemplo, valor n, que va a ser uno por uno, pues en la posición i, que i es la que va sumando de a uno en uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando el for empieza con i igual a 0, entonces pues cuando yo le diga aquí valor n en la posición i, pues que me saque el valor 0, que valor 0 va a ser este, el valor 1, ¿sí? Entonces él me va a sacar en valor cadena el valor, o sea, el número 1. Pero yo no puedo hacer esto porque pues me arroja un error que dice que eh, no es posible hacerlo por la conversión que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, una forma dentro de Java fácil de hacer este recorrido a partir de un string es haciéndolo a partir de otro método como los que utilizamos aquí arriba, que fue el punto .len. Entonces, nosotros le damos a valor n punto, y él nos muestra la cantidad de métodos que tenemos, y en este caso vamos a utilizar el método substring. El método substring lo que hace es a partir yo tengo una cadena de caracteres que va a ser esta, ¿sí? El método substring lo que hace es coger esta cadena y yo le indico a él, a partir de dos parámetros que yo le vaya a poner aquí dentro de paréntesis, desde qué posición arranque y hasta qué posición termine, ¿sí? Entonces voy a hacerlo primero acá poniendo los números. Digamos que tenemos aquí el usuario digita 1, 2, 3, 4, 5, que es mi cadena de caracteres. El substring lo que hace, entonces yo le digo, por favor, cójame desde la posición, por ejemplo, 0 hasta la posición, en este caso va a ser 2, ¿sí? Que va a ser entonces, me va a coger el 1, 2 y 3. Estos los va a excluir, solo me va a coger estos datos. El substring lo que hace es coger una pequeña porción de la cadena de caracteres. Entonces, como yo no necesito coger
pues esta porción tan grande porque yo necesito irlos cogiendo uno por uno, ¿sí? Que va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3 para irlos sumando. Entonces yo necesito coger, en este caso, desde la posición, esta es la posición 0 hasta la posición 1. Entonces lo que hace es cogerme solo este valor, ¿sí? Él no me alcanza a coger la posición 2, porque yo le digo desde la 0 hasta la 1, ¿sí? No me alcanza a coger la 2. Si yo le diría a él que me coja desde la posición 0 hasta la posición 2, entonces él me coge 0, 1. Hasta aquí me coge, pero no me coge la 2, porque así funciona el substring. Entonces, bueno, en este caso, si partimos, yo lo hice un poco, ahorita yo lo hice pues de otra forma, pero pues les voy a explicar así primero. Desde la posición, si yo digo que el for arranca desde la posición i y que i empieza desde 0, entonces el valor substring inicial pues va a ser i, ¿sí? El primer parámetro. Y yo le doy coma y el segundo parámetro que les indico es hasta dónde va ese valor, ¿sí? ¿Sí? Hasta dónde va a ir ese valor. Entonces, en este caso yo tengo una variable que se llama i que va a ir en 0, pero ahora yo necesito decirle que sea el otro valor sea 1, ¿sí? Porque pues en este caso esto es 0. Para yo decirle de forma dinámica y no pues por ejemplo yo estar quemando aquí por ejemplo un 1 que vaya hasta 1, porque pues cuando haga el siguiente ciclo, por ejemplo, y cuando pase i en la posición 0 y termine acá, él vuelve y entra al for, y ahora ahí ya no va a ser 0, porque yo aquí ya ahí le estoy indicando que sea más, o sea que le va sumando ya 1. Entonces aquí i va a ser 1 cuando vuelva a entrar al ciclo, ¿sí? Por eso va a ser pues cíclica, porque siempre va sumando de 1 en 1. Entonces yo no le puedo decir a él aquí en la posición 1 porque entonces siempre me va a coger desde la posición. Por ejemplo, en este caso, si en el primer ciclo me va a coger bien porque aquí voy a tener 0 y aquí voy a tener 1, entonces él me va a coger desde 1 hasta acá, ¿sí? Cuando él haga el siguiente recorrido, ya ahí no va a ser 0 y va a ser 1. Entonces, ya ahí como es 1, entonces yo le estoy diciendo que sea desde 1 hasta 1. Y desde 1 hasta 1, pues en realidad él no tiene un punto de referencia, porque él coge desde la posición 1 hasta la posición 1. Cuando él haga el siguiente ciclo, ahora ya ahí no va a ser 1, sino va a ser 2. Entonces, en una cadena substring, tendría la forma correcta, pues sería desde una posición inicial hasta una posición final mayor, ¿no? Entonces aquí sería 2 hasta 1. Entonces no sería correcto porque entonces ya me estaría casi que devolviendo en la cadena. Y porque yo le estoy diciendo que empiece desde la posición 2, que va a ser 0, 1, 2, hasta aquí, o sea que empiece desde aquí y me vaya hasta la 1, o sea, hasta acá. Entonces me estaría devolviendo. Entonces una forma dinámica de hacer esto es poniendo, bueno, obviamente i que va a ir aumentando de 1 en 1 y yo le digo entonces i más 1, ¿sí? O sea que siempre que i vaya, como i va en 1, yo aquí lo que le indico es que esta posición va a ser una más que la anterior, o sea, i más 1 siempre. Entonces, el mismo ejemplo, si el for entonces arranca en 0 y va a ser la posición, el substring empieza en 0, y la otra posición va a ser, o sea, 0 más 1. Entonces sería de 0 a 1, porque pues aquí haría la suma de 0 más 1. Cuando haga el siguiente ciclo, pues y ya va a ser 1, en este caso aquí va a ser 1, perdonen, este va a ser 1, y aquí entonces va a ser 1 más 1, o sea, serían 2. Entonces siempre me estaría cogiendo, pues desde me estaría cogiendo una sola posición. Ahí entonces voy recorriendo toda la cadena de a 1 en 1. Si ya, si ya yo quisiera recorrer pues de 2 en 2, entonces yo ya tendría que hacerle i más 2, ¿sí? Porque pues para que me coja de a dos valores. Esa parte es la más enredada, no sé si hasta ahí pues me entendieron. ¿Cómo vamos, jóvenes? La verdad es que empezamos el laboratorio de Java con un ejercicio un poquito complejo, pero yo creo que antes hasta mejor para que ustedes lo miren, lo desarrollen, lo vuelvan como a mirar. No se preocupen los que no hayan instalado Java, Edimilet o los demás, que vamos a dar tiempecito, ¿cierto? O sea, no me digan pues que no, esto no lo puedo hacer o tal cosa, ¿cierto?
aquí lo está explicando bien Diego, ustedes lo van masticando un poquito, tratando de desarrollar, empiecen en este momento a tratar de desarrollarlo así como lo está haciendo él, para poder que podamos ir entendiendo y van entendiendo que ese es su string. Su string es como tratar de un string grande, o sea, de una cadena de caracteres, coger una partecita, y aquí la partecita es cada uno de los caracteres que hay en esa cadenita, ¿cierto? La cadena completa es 1, 2, 3, 4, 5, y el substring es, por ejemplo, 1, o sea, cada uno de los numeritos. Sí, correcto. Dale. Listo, profe. Entonces, bueno, ahora ya, pues a medida que va pasando el ciclo, vamos teniendo cada uno de los valores, como la profesora indica, o sea, cada uno de los valores que digitamos dentro de la cadena. En este caso, pues va a ser el 1, va a ser el 2, va a ser el 3, 4 y 5. Ahora, lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos ese valor dentro de este atributo, que se llama valor cadena, vamos a irlo sumando. Entonces, bueno, O sea, se ya me lo olvidó, convirtió a un entero, sí, entonces ya lo va correcto. a sumar. Aquí ya tenemos el valor, cada uno de los valores los tenemos como entero, entonces ya podemos hacer la suma. Si yo no, pues no hago esto, o sea, si yo quito esto y dejamos esto aquí, pues precisamente él me va a salir error porque yo estoy declarando la variable como entera. Si yo la pongo aquí como string, pues no me va a salir error, pero a la hora de sumar el número por número, pues nunca me va a sumar variables con tipo de dato string, como cadena de caracteres, sino que me la tiene que sumar como entero. Entonces, por eso es que hacemos la conversión de cada valor. Listo. Entonces, lo siguiente ahora es sumar el número. Una cosa que se me olvidó hacer es que debemos declarar una variable por fuera del ciclo for, ¿sí? Para Para que hacer la suma. para, para que podamos hacer la suma, correcto. Entonces, la declaramos como valor entera porque pues estamos sumando enteros positivos y la vamos a llamar suma. Yo pues siempre declaro las variables porque pues se puede dejar como, no la declaramos, pero en ciertas partes del código puede salir error porque pues la variable no está declarada. Entonces, en este caso, se aconseja arrancarla en cero, o sea que suma va a valer cero, pues porque el valor de la suma siempre pues inicia en cero. Ahora, ya tenemos la variable por fuera del for, la indico por fuera del for porque si yo la declaro dentro del for, si yo la pongo acá y cada vez que yo haga el ciclo dentro del for, él me va a declarar suma como cero, ¿sí? Entonces siempre va a iniciar en cero y solo me va a ir sumando aquí el valor. O sea, me va sumando y me la va asignando a esta variable suma solo el valor que yo pase acá como cadena. Cuando yo haga, si yo voy a uno pues suma va a ser uno. Si yo voy a 2 y empiezo desde acá, como el ciclo for lo que hace es hacer un recorrido desde el inicio, entonces me va a declarar suma como cero y ahora pues como yo le asigno a la suma el siguiente número que va a ser 2 pues no me va a ir sumando, sino que suma va a ser 2. Entonces, por eso es que debemos dejar la variable por fuera del ciclo for. Listo. Ahora lo que Bien, debemos hacer muy es bien. sumar los valores. Entonces ya tenemos la variable de la declarada suma. Y aquí lo que hacemos es darle, pues asignar suma. Entonces para ir sumando los valores uno por uno, es asignando la misma variable más el valor de la cadena, ¿sí? En este caso va a ser suma más el valor cadena, punto y coma. ¿Por qué? Porque suma precisamente en este caso está como cero, ¿sí? Entonces suma va a ser igual a cero en este caso, que es cero, y el primer valor de la cadena es 1. Entonces suma ahora va a ser 0 más 1, entonces va a ser 1. Cuando vuelva y haga el ciclo, que va a coger el 2, entonces suma, ya qué valor tiene asignado, el 1, ¿sí? Y el siguiente valor de la cadena va a ser 2, entonces él le va a sumar el 1 más el 2. Es eso. Ese es el recorrido que él hace para ir sumando número por número. Entonces, nosotros debemos dejar entonces suma igual a suma más valor de la cadena. Recuerden Listo. que eso es lo que nosotros llamamos un acumulador, ¿cierto? El acumulador tiene esa característica, que el acumulador tiene el mismo nombre antes del símbolo de asignación igual y el mismo nombre después del símbolo de asignación igual, más la variable que varía que vamos a sumar, ¿cierto? Sí, señor.
Sí, que qué pena, discúlpame, digo. Sí. Tranquila, profe. Listo. Ya, pues el ciclo, como tal, la función del ciclo terminaría hasta ahí. Lo único que nos queda ahora es mostrarle al usuario, pues, lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuál es el valor n que digitó el usuario y la suma? Entonces, ya por fuera del ciclo, eh, no sé, lo podemos hacer a través de consola o lo podemos hacer a través de los mensajes como estamos utilizando la librería de Junction Paint, la de Swing. Entonces, lo vamos a hacer a partir de esa. Entonces, yo declaro una variable que, pues obviamente tendría que llamar otra vez la misma librería, Option Paint, y le damos show, en este caso para mostrar un valor como confirmación, es un show message dialog, ¿sí? Es una ventanita donde solo muestra abajo un botón que dice aceptar, o sea, no es un valor de entrada, sino es un valor de información. Y le damos pues la misma estructura al principio null como la de aquí arriba, y aquí lo que hacemos es construir pues lo que el usuario desea ver, que se le debe mostrar al usuario, perdón. Entonces en este caso pues entonces le decimos que el valor entero positivo eh, digitado, puede ser digitado es, y dos puntos, espacio, bueno, aquí para concatenar una variable es con el signo más, y le concatenamos pues el valor n, ¿no? Que es el valor que digitó el usuario, para ratificar que ese es el valor que el usuario que fue el que digitó. Ahora, lo que vamos a hacer es mostrarle la suma. Entonces vamos a decirle más. Bueno, esto es algo que de pronto ya lo vimos en el EPP, que es hacer como un enter al mensaje para que no se vea una sola línea dentro del mensaje, ¿sí? Entonces la ponemos con esta flechita que no la puedo hacer dentro del teclado, es la diagonal invertida, N, es como dar un enter dentro del mensaje, más lo que sigue en el valor, le doy un espacio para que ustedes vean acá, y ahora vamos a mostrarle la suma del positivo que digitamos, del número entero. Entonces, perdón, suma el valor entero positivo. Los puntos y concatenamos pues la variable suma, en este caso que va a ser suma, que fue la variable que declaramos como la suma de sus valores. Y pues hasta aquí termina como tal el método. Entonces ahora lo que tenemos que hacer pues es ejecutar a ver si no nos sale algún error, y si no sale pues corregir qué tenemos mal. Entonces le damos correr al programa, y pues aquí nos sale, si están viendo no sé si están viendo el mensajito, que creo que yo estoy compartiendo una sola pantalla, pero no sé si muestra ese mensaje. En la parte de abajo está No, muy pequeñito. ok. Pero sí lo están viendo, el de entrada, Donde dice output. Ah, no, no, no. No, ¿no? perdón, ¿verdad que estás usando la cajita Entonces de espera diálogo, yo, cierto? No, no lo sí, vemos, no lo espera vemos. yo comparto la pantalla completa porque yo estoy compartiendo una sola, espera un momento. Ah, estás compartiendo Solo la ventana solamente del la net, perspectiva. Ah, ya, sí. listo. No sé si ya están viendo otra vez la pantalla. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Listo. Entonces ahora ejecutamos el código como les estaba Debe diciendo. ser muy pequeño. Ahí sí. Se ve muy pequeñito, pero sí se ve. Ahí está diciendo, digite Un un número entero número positivo. entero positivo. Lo logran ver, muchachos, está muy pequeñito, pero sí se Es que ve. creo que aquí no me lo deja aumentar, profe, solo me deja aumentar la Sí, fuente. sí. Entonces, miren que ahí él va a colocar el numerito al que le va a sumar los dígitos. Entonces, hagamos el ejemplo que tiene el ejercicio, que es 3, 5, 6 y 7. Listo. Qué pena con ustedes que No, no, pues tengo antes que tú los volver a correr. estás. Listo. 3, 5, 6 y 7. Entonces, ese es el valor entero positivo que vamos a ingresar. Si le damos a Sí, aceptar,
Entonces ya nos retorna el mensaje que les estamos indicando abajo, que sea el valor entero positivo digitado es 3, 5, 6 y 7, y la suma de ese valor entero positivo, pues como vemos es 21, que es igual al del ejercicio que nos propone el laboratorio. Perfecto, muy bien. Ya pues si ingresamos otro valor, por ejemplo, ingresemos el que hicimos aquí con 15, si ingresamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 y le damos a aceptar, pues el valor entero positivo digitado es 1, 2, 3, 4, 5 y la suma de ese valor efectivamente pues es 15. Ah, muy bien, excelente. Muy bien y muy claro, muchachos. Jóvenes, ¿cómo les parece el ejercicio? Sí fue entendido, sí lo pudieron hacer en cada uno de sus equipos. La verdad está no es sencillo de hacer, pero el código es pequeño. Entonces, Sí, en ¿qué realidad dicen? la única Sí, partecita como enredada sería la del substring. sí, la de su stream, muy interesante, porque fue muy fácil o sea, lo desarrollaste de una manera muy sencilla, ¿cierto? Sí, Hay otras señor. formas de hacer ese ejercicio, Sí, hay otras formas de desarrollarlo. ¿De qué otra forma se podría desarrollar? Miren que un mismo ejercicio se puede desarrollar de diferentes maneras. Esta es una forma que yo pienso que me parece mejor dicho, es excelente la forma como lo desarrollaste, lo pusiste como que el número que vas a ingresar es una cadena de caracteres, ¿cierto? Y luego fuiste convirtiendo cada uno de los elementos, lo fuiste convirtiendo a entero y luego lo fuiste sumando. La verdad es que es la forma más adecuada de hacerlo, me parece a mí. Pero hay otras formas de hacerlo. Pues solamente para que veamos o para que sepamos que un mismo ejercicio se puede hacer de diferente manera. De pronto, ¿de qué otra forma creíste que lo podías hacer? profe, yo intenté haciéndolo, se puede hacer, por ejemplo, agregándolo a una array, o sea, utilizando como tal a un arreglo. No, pero Entonces, espérate que eso todavía no lo vamos a ver. claro, Sí se puede así también, claro, sí, pero no, pues pues ese es un tema para más adelante. Diego, sí. te estás adelantando a los acontecimientos. Sino que yo quería hacer también, pues, de varias formas por si llegábamos a preguntar eso mismo. Ah, sí, muy bien, excelente. ¿De qué otra forma se podría hacer? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿De qué otra forma se podría hacer? Diego, estuvo súper bien explicado. Tú dijiste que tenías otro ejercicio, pero yo pienso que eso lo podemos mostrar la otra semana, o de pronto mirar si hay otra persona que... ¿Cuál es el otro ejercicio que tú querías mostrar, Diego? Yo tengo otro ejercicio, pues ya lo tengo hecho, solo si quieren lo pueden mirar sin haberlo. Es el del sexto enunciado. No. Esperemos que otra persona lo pueda desarrollar. ¿Cuál es ese? Un algoritmo que imprima los Es primeros 20 hacer términos. un algoritmo que imprima los primeros 20 términos de la siguiente serie. Entonces, pues nos dan una Listo. serie y hay Ah, que listo. averiguar la Sí. lógica de esa serie para poder hacer el algoritmo. Bueno, entonces, miren, yo les voy a mostrar este ejercicio. Se puede hacer, Diego, excelente. Y la verdad es que es súper bien explicado. Yo les voy a mostrar así rápidamente porque tenemos ya poco tiempo para que no le dediquemos todo un mismo ejercicio. Pero como ya no tenemos tiempo de hacer otro, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar una forma de hacer este mismo ejercicio, pero se los voy a mostrar ya hecho porque no tenemos tiempo de hacerlo. Sí, como para que veamos, solamente es para que veamos que un ejercicio se puede hacer de diferentes maneras. O sea, cada persona puede tener su lógica. Es posible que dos personas tengan la misma lógica, entonces lo hagan pues casi que igualito, ¿cierto? Pero este ejercicio lo podemos hacer de otra manera. Aquí les voy a mostrar cómo, ¿cierto? Aquí en un momentico, porque pues no tenemos tiempo pues como de hacerlo paso a paso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la otra forma? A ver, espero que yo me sepa explicar bien en este poquito tiempo que tenemos, si no eh, miramos cómo hacerlo. Tenemos acá, supongamos que es el número 425. Entonces lo vamos a colocar como entrada, como un valor entero, ¿cierto? Esa es la entrada que vamos, o sea, no va a ser una cadena de caracteres, así como lo hizo Diego,
perdón, yo voy a quitar de acá el WhatsApp para que no... Bueno, tenemos aquí el número y lo que vamos a hacer es que cada uno de los dígitos, así como dijo Diego, por ejemplo, si es 425, cada uno de los dígitos lo vamos a sumar. O sea, 425 es un número, lo vamos a poner de tipo entero, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que el 425 como número vamos a obtener siempre el último dígito. Entonces, el primer dígito que vamos a obtener va a ser el 5. Vamos a tener una variable, como dijo Diego, un acumulador que se llama suma, ¿cierto? Y ese número, que es el que vamos a ingresar, lo vamos a poner variable que se llama div. Pues por eso te digo que Diego lo hizo de la manera más óptima, me parece a mí, porque esta tiene como un poquito más de, pues más variables y más cosas. ¿Qué vamos a hacer? Este 425 lo vamos a dividir entre 10, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un número lo dividimos entre 10? ¿Cierto? Un número de tipo entero, ¿cierto? 425, lo dividimos entre 10, siempre el residuo va a dar el último dígito, o sea, en este caso sería el número 5, ¿cierto? El residuo es el que yo voy a ir sumando, es el que me va, el residuo, o sea, el último número. Si yo tengo 425 y lo divido entre 10, el residuo va a ser 5, ¿cierto? O sea, si yo digo aquí, bueno, 425 dividido, una división entera dividido 10, ¿cuál va a ser el residuo? Residuo va a ser 5, ¿cierto? O sea que ya vamos a tener el último número para sumar. ¿Qué pasa? Ya después de que tenemos ese último número, ya lo que voy a querer hacer, o sea, aquí va a tener residuo 5, entonces lo que ya quiero obtener acá después de tener el 5 es obtener el siguiente número, que es el 2, ¿cierto? Pero para poder obtener el 2, entonces se haría el mismo proceso. Ya no con 425, sino con 42. Para poder obtener el 42, lo que yo tengo que hacer es hacer pues la respectiva división. Lo divido nuevamente entre 10. El residuo me va a dar 2. ¿Cierto? Ese va a ser el número que se va a sumar, ¿cierto? Ya el siguiente número, ya tengo que seguir convirtiendo. Ese valor que se llama div, primero era 425, luego es 42, y luego lo vuelvo a dividir en 10 y me va a dar 4, ¿cierto? Una división entera, ¿cierto? O sea, 4, 42 dividido 10 me va a dar 4, ¿cierto? Entonces, aquí la división de 4 entre 10, el residuo, 4 dividido 10, ahí me lo está colocando como un valor, como si fuera un, bueno, yo no sé, 4 dividido 10. Me lo está colocando como si fuera una fecha. Bueno, entonces, esto hay que cambiar, pero un momentico, yo voy a este formato. El residuo aquí va a ser 4, ¿cierto? Ese es el número que yo voy a sumar, 4, ¿cierto? Y esto va a ser hasta que ese número que esté aquí sea mayor a 0. En términos generales, el código sería este, ¿cierto? Yo utilizo, este sería pues como el procedimiento, el que yo les estoy mostrando acá, ¿cierto? Entonces, como les digo, tendría una variable una variable de tipo entero que se llamaría suma, la inicializaríamos en 0, ¿cierto? Tendríamos leeríamos un número, lo guardaríamos en la variable num, ¿cierto? O en la variable div, en cualquiera de las dos, y haríamos un ciclo mientras ese div sea mayor a 0, o sea, este div inicialmente va a ser 425, o sea, el número, y luego la vamos a ir dividiendo entre 10, ¿cierto? Porque primero 425 obtenemos el residuo que es 5, luego lo vamos dividiendo entre 10, nos da 42, ¿cierto? De 42 obtenemos el residuo que es 2, luego lo volvimos a dividir entre 10, va a quedar 4, ¿cierto?
El residuo al dividirlo entre 10 va a ser 4, ¿cierto? O sea, el 10 en el 4 no está y el residuo es 0. El residuo es 4, perdón. Y al volverlo a dividir entre 10, pues el 10 en el 4 no está, da 0 y hasta ahí llega el ciclo, ¿cierto? Entonces aquí sería mientras div sea mayor a 0. Y el proceso es precisamente lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Que vamos inicialmente obteniendo el residuo y el residuo, el dígito va a ser igual al residuo de la división del número entre 10, ¿cierto? Luego vamos a utilizar una variable suma que me va a permitir sumar ese dígito y luego div, lo vamos disminuyendo, primero es 425, luego 42, luego 4 y luego hasta llegar a 0. Voy a mostrar aquí el código pues así rápidamente porque no tenemos pues como el tiempecito de mostrarlo todo. Vamos a utilizar el escáner que ya lo habíamos visto antes. Aquí le vamos a decir que digite un número. Guardamos ese número en la variable número, ¿cierto? Con este escáner que lo habíamos visto la semana pasada. Utilizamos estas variables de tipo entero, la variable suma, la variable residuo, la variable dígito, la variable div, pues ahorita vemos para qué utilizamos cada uno. Entonces, ¿aquí hacemos? En número es donde nosotros vamos a guardar el número que tenemos, ¿cierto? Aquí en dígito lo vamos a igualar a número, ¿cierto? Aquí en dígito, número es donde tenemos el número completo y en dígito es donde nosotros vamos obteniendo cada uno de los dígitos del número. Tenemos esta variable suma que la vamos a inicializar en 0. Y aquí utilizamos la instrucción mientras. Entonces, mientras div sea mayor a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Div va a ser el número completo. Entonces, nosotros le decimos, bueno, el dígito va a ser igual a ¿qué? A div. Vamos a hallar el residuo de la división de div con 10, ¿cierto? Este porcentaje lo que me hace es que me obtiene un residuo, ¿cierto? Y luego vamos, ese residuo, o sea, el último dígito del número, lo vamos a sumar. El último dígito del número lo vamos a sumar, ¿cierto? O sea, esta instrucción aquí, miremos a ver si lo podemos hacer paso a paso, pero esta instrucción aquí lo que me hace es que me obtiene cada uno de los dígitos del número. ¿Con qué? Con el residuo. Si div es igual, por ejemplo, a 425, entonces con esta instrucción me obtiene el último número, o sea, el 5, ¿cierto? Luego, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a sumar. Suma va a ser igual a la suma, que es igual a 0, ¿cierto? Más el dígito que acabé de obtener acá, ¿cierto? Luego div, por ejemplo, inicialmente era 425, entonces lo voy a dividir entre 10 para que ya no sea 425, sino 42, ¿cierto? O sea, me va a ir disminuyendo el número de 10 en 10, ¿cierto? Y ya, y vuelve nuevamente otra vez al ciclo, ya div no va a ser 425, sino que va a ser 42, y vuelve a hacer nuevamente el mismo proceso. Vamos permíteme, yo veo si lo podemos ejecutar paso a paso. Si lo podemos colocar acá. Aquí está. Aquí está todo y vamos a decirle aquí que nos muestre el output. Bueno, perdón. Aquí no, bueno, listo, aquí me está diciendo, perdón, es que lo coloqué donde no era, qué pena. Vamos a decirle F7 para poder seguir. F7. Aquí le volvemos a decir F7. Le vamos a decir acá que nos muestre el output. Vamos a editar el número 425. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, dígito va a ser igual al número leído.
Le damos F7, espera un momentico, yo veo aquí F7. Aquí suma, lo coloca en 0, ¿cierto? Entonces aquí miramos los valores. Número va a ser el 425, que es el número que nosotros, pues, al cual le vamos a sumar los valores. Vamos a sumar 4 más 2 más 5. 4 más 2, 6, más 5 sería 11, ¿cierto? Dígito va a tener ese mismo valor, ¿cierto? Div, vamos a darle F7 nuevamente. Div va a tener también el 425. ¿Por qué nosotros colocamos varias variables? Porque este div es el que me va a permitir seguir el ciclo, ¿cierto? Y el dígito es el que me va a permitir tener cada uno de los dígitos que voy a leer, ¿cierto? El div va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces, ¿ustedes sí me están escuchando? Ah, listo, listo. Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, entonces aquí luego entonces vamos a decir, mientras div sea mayor a 0, miren que div en este momento es 425. Vamos a decirle siguiente, o sea, F7. Entonces luego me va a decir, bueno, dígito va a ser al residuo de la división entre lo que hay en div, miren que lo que hay en div es 425, dividido 10. ¿El residuo cuánto va a dar? Va a dar 5, ¿cierto? Vamos a decirle F7. Entonces miremos qué valor tiene dígito. Dígito tiene el valor de 5. ¿Por qué? Porque 5 es el residuo de la división de 425 dividido 10, ¿cierto? Bueno, entonces luego decimos, suma es igual a la suma más dígito. Entonces miremos que suma está en 0, ¿cierto? Más el dígito es igual a 5. Entonces vamos a darle F7 y le decimos entonces que div es igual a div dividido 10, ¿cierto? Entonces, suma, mire que en qué quedó. Suma quedó en 5, ¿cierto? Ahí estamos haciendo la suma. Entonces, luego div, mire que div que tiene en este momento. Div tiene el 425, pero ese es el que va a ir disminuyendo. O sea, ya no, en el próximo no va a ser 425, sino que va a ser 42. Entonces, le decimos siguiente. Div va a ser igual a 42, listo, porque queríamos irlo disminuyendo porque ya sumamos el primer dígito que es el 5. Bueno, aquí esto no era necesario pues colocarlo, estas dos instrucciones no se necesitarían pues como colocar, ¿cierto? Yo creo que, no sé si al borrarlo por acá, vamos a darle F7, a ver qué pasa. Vamos al siguiente, bueno, div es mayor a 0, sí, div es igual a 42. Vamos a darle F7 y vamos a obtener el siguiente dígito. Dígito es igual a div. Div en este momento que tiene 42. A div dividido al residuo de div dividido 10. Recuerde que este porcentaje no me da la división, lo que me da es el residuo de una división. O sea, me da el residuo de lo que tiene div, de la división entre div y 10. Div en este momento tiene 42, dividido 10, el residuo va a ser 2. Entonces, le doy F7. Y aquí nos dice que dígito es igual a 2, ¿cierto? O sea, al residuo de la división de 42 sobre 10. Suma va a ser igual a lo que tenemos en este momento en suma, que es 5, ¿cierto? Más el dígito, ¿cierto? O sea, más 2. Entonces, le damos siguiente o pues lo que es lo mismo, F7. Listo. Entonces, suma, miren que ya va a tener el valor de 7, ¿cierto? Recordemos que suma es un acumulador y siempre colocamos el acumulador antes del igual, después del igual, miren que es la misma variable y luego sumamos la variable pues que queremos ir sumando. Miren que el dígito va variando, por eso se llama variable. Ahora div no va a tener el 42, sino que va a ir disminuyendo, o sea que en el próximo va a ser igual a 4. Entonces le damos siguiente. Aquí miremos que div ya va a tener el valor de 4. Le damos aquí siguiente. Sí le di siguiente. ¿Qué pasó? Ah, sí. Vamos a siguiente. Entonces ya él dice, bueno, a ver, div
¿Es mayor a 0? Sí, es mayor a 0. Entonces vamos a siguiente. O sea, vamos a F7. Entonces, dígito va a ser igual a DIP dividido 10, ¿cierto? O sea, para obtener el siguiente dígito. Entonces, dígito es igual a DIP, que es 4. Dividido 10, ¿cuál sería el residuo de esa división? El 10 en el 4 no está y sobran 4, ¿cierto? Así se hace la división. Así lo hace él internamente. Entonces, le decimos, bueno, vamos al siguiente. Y nos dice que dígito va a ser pues igual al propio 4, ¿cierto? Suma es igual a lo que tenemos en suma, que es 7, ¿cierto? Suma es igual a lo que hay en suma, que es 7, más el dígito, que es 4. O sea, 7 más 4 nos daría 11. Le decimos siguiente. Y no sé qué pasó. A ver, yo veo. Bueno, aquí ya me dio el valor, ¿cierto? Aquí ya me dijo, la suma es 7, el valor es 425 y perdón, aquí la suma es 11, ¿cierto? El número es 426 y la suma es 11. O sea, ¿el qué me hizo? Después de esto, él verificó, DIP es mayor a 0. Entonces, él vio que DIP ya no era mayor a 0, ¿cierto? Sino que era 0. Entonces, ya se salió del ciclo, ¿cierto? Y ya dio el valor que era, o sea, la suma de todos los dígitos. No sé si fue muy, pues como fue hacia la carrerita, de pronto la otra semana lo vemos como más claro, pero permíteme, yo miro si aquí podemos ver. Bueno, las variables ya él no las muestra. Pero aquí, en el momento en que ya se terminó todo, cuando ya fue el while, el div ya era igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué era igual a 0? Porque ya él en esta parte, el 4 lo dividió entre 10 y el 10 en el 4 no está 0. Entonces, ya en ese punto, al regresar acá, div ya no era mayor o igual a 0, sino que era 0, entonces ya se sale del ciclo. Y ya ahí termina. Entonces, esta es otra forma de hacerlo, pero me parece que la que nos mostró, Diego, pues es más fácil de entender y no tiene como tanta cosa para hacer, ¿cierto? Esta también es cortica, pero me parece que es como más sencilla la que mostró Diego, ¿cierto? Esta tiene como más cositas aquí como para mirar. Aquí tiene que usar el residuo para ir obteniendo cada uno de los dígitos y la división para ir disminuyendo el valor de 10 en 10 hasta llegar a 0. No sé si me hice entender, muchachos. Me disculpan pues que fue así como tan a la carrerita. Sí me hice entender, muchachos. Pues el silencio es muy elocuente. Sí se entendió. Sí. Diego dice que sí, pero es que él fue el que hizo el ejercicio. Entonces, claro, él sí lo entendió porque él estaba bregando y entendiendo y todo. Pero los demás, ¿qué? Más o menos, dice Jorge. Bueno, entonces la otra semana lo vemos como con más detalle, ¿cierto? O en un momento determinado. Pero entonces, si quieren, se los dejo para que ustedes lo asimilen, ¿cierto? Y lo pongan a ejecutar en su computador, en fin, ¿cierto? Yo creo que Profe, sería... si quiere, Sí. si quiere yo también paso el código que elaboré con el mío para que lo tengan y lo ejecuten. Sí, claro que sí, pero sí, Diego. Pero la idea también es que ellos también lo hayan pues desarrollado, pero sí, yo pienso que lo que podemos hacer es que compartamos los códigos y que cada uno haga un ejercicio diferente, ¿cierto? En ya sea de laboratorio o uno que ustedes observen pues que hagan, que busquen en internet o en fin. Listo, y que lo compartamos entre todos. Yo creo que eso sería como no. Sí. Para hacerlo paso a paso, ¿qué clave? Sí, para hacerlo paso a paso, sí. Voy a Muchachos, compartirlo por el chat. listo pues. Bueno, muchachos. Ha sido un placer. Me tengo como que retirar. Bueno, listo. Si quieren, yo también lo comparto para que ustedes también vayan, observen pues este ejercicio. Se los voy a compartir también por el chat. Ustedes lo observan y hacen otro ejercicio pues diferente. Y
mire, son dos ejercicios que tienen el mismo objetivo, pero se hicieron totalmente distintos. Me parece que eso es bueno que ustedes pues lo conozcan. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. No, gracias a ustedes. Y bueno, los animo a que hagan esos ejercicios. Bueno, buenas noches. Espero que haya quedado entendido. De pronto es un poquito más, o sea, necesita como más cositas para que sean entendidos. Listo, listo, Mel. Bueno, hasta pronto, muchachos. Muchas gracias.